La varilla del agitador representado en la figura 11 tiene una longitud L, siendo su sección transversal indicada en la figura 11b. Las cuatro aletas de la varilla tienen idénticas dimensiones, pudiéndose considerar la sección como de pared de línea. Se pide determinar el máximo momento torsor que es capaz de resistir la sección. Segundo, suponiendo que la acción del fluido agitado es un momento con una longitud m, tal como se indica en la figura 11a, determinar el giro relativo entre las secciones extremas de la varilla. ¿Cuáles son los datos? Los datos son la tensión admisible, normal, ¿sí? O sea, la tensión, por ejemplo, sería la tensión de fluencia del material con el cual está construido el agitador, dividido en algunos factores de seguridad, por eso es admisible, y el módulo de rigidez transversal. Nota importante, el ángulo de torsión por unidad de longitud es único para el conjunto de la sección. Bueno, esta es una nota que ahora vamos a desarrollar más, ¿sí? Pero ahora, si lo hacían solo con el ejercicio, que tengan un hint, una sugerencia, una recomendación, una ayuda para poder resolver. Entonces, pensémoslo. Este es un agitador, ¿sí? Un fluido, debe estar, por la geometría, podríamos considerar, por ejemplo, que está construido mediante un tubo circular al cual se le soldaron 4 aletas, como se muestra en la imagen. Bien, entonces pensémoslo. ¿Cómo va a funcionar? Y bueno, ¿esto cómo va a funcionar? Va a funcionar como una combinación de los dos ejercicios que vimos anteriormente. En cada aleta vamos a tener, por la analogía de la membrana, un flujo de corte circulante cerrado en cada una de las aletas. Bien, mientras que en la sección tubular se va a comportar como una sección justamente simplemente conexa, ¿sí? Con un agujero, ¿sí? Entonces van a correr las dos metodologías, ¿sí? ¿Y cómo se opera? Bueno, entonces, si pensamos de la analogía de la membrana, vamos a tener, tenemos esta sección, vamos a tener, en cada aleta se va a inflar una membrana y vamos a tener unas tensiones, ¿sí? Vamos a tener un flujo de cortante, y también nos va a pasar lo mismo, como en el ejercicio anterior, hecho anteriormente, en la sección tubular, ¿sí? Entonces, el torque, vamos ahora, entendido esto, vamos a la otra. Entonces, si tenemos una membrana acá, una membrana acá, una membrana acá y una membrana acá con una placa rígida en medio, ¿no? Como vimos en el ejercicio anterior, entonces lo que nos va a suceder es la primera ecuación que vamos a formar es el torque total que va a poder soportar esta sección va a ser justamente 4 veces el torque, como las aletas son iguales, el torque que soporta cada aleta. Recordemos que esto en la analogía de la membrana tenía una correlación con el volumen de aire o con fluido con de la membrana, más el T, el torque que va a poder soportar el T. Y en segundo caso, toda esta sección, como está soldada así, tienen que cada una, para respetar las hipótesis de torsión general, toda la sección tiene que rotar el mismo ángulo para mantenerse, digamos, rígido, digamos, y sin deformarse. O sea, cada sección no se deforma, o sea, rota solamente su sección, si no se deforma, ¿sí? Solo rota. O sea, rota con distorsión, pero rota todo el mismo ángulo, ¿sí? Acuérdense, todas las proyecciones rotaban cada una el mismo ángulo. Entonces, todas tienen que rotar el mismo ángulo. Entonces, si calculo el tita unitario, ¿sí? El ángulo de giro unitario a una de las aletas o en el tubo, tiene que valer el mismo valor. Entonces, tita aleta tiene que ser igual a tita el tubo. Calculado con las fórmulas diferentes, pero tiene que dar lo mismo, ¿sí? Porque la sección es la misma. Bien, entonces vamos a desarrollar las ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por desarrollar las ecuaciones para la aleta, ¿sí? Vamos a desarrollar la ecuación para la aleta. Esta vamos a usar. ¿Cuánto va a valer el tita de la aleta? Y el tita de la aleta vale el torque que está sometido una aleta dividido la rigidez torsional. ¿Cuánto era la rigidez torsional? Y era 1/3 por el largo por el espesor del cubo, entonces, y por G,
sea, por el módulo de rigidez. Entonces, 3t de aleta por S, por el espesor al cubo, es E por G. Bien. Mientras, vamos ahora a desarrollar lo mismo para el tubo. ¿Cuánto vale el tita del tubo? El tita del tubo era una integral, habíamos dicho que era 1 sobre 2a por g por la circulación del tau diferencial S, en las funciones del corte. ¿Sí? Entonces, como es una sección simplemente conexa, tiene todo el mismo espesor E, el tau es constante en este caso. Entonces, el tau lo podría sacar afuera. ¿Sí? ¿Cuánto valía el tau? Recordamos, el tau es el torque dividido 2A por E, o sea, es el flujo de cortante dividido el espesor. El flujo de cortante H era T sobre, o sea, 2A por H era T, ¿de acuerdo? 2 veces el área encerrada por la membrana es el torque, entonces H es tau por E, entonces acá saqué cuánto vale el tau y lo voy a reemplazar en esta forma. Eso es lo que quiero hacer. El tau del tubo. El tau no, perdón, el torque del tubo. Es el tau en el tubo. Entonces, el torque constante sale fuera de la integral. ¿Cuánto es la integral del lado del y el perímetro medio? ¿Cuánto es el perímetro medio? 2 pi por r. ¿Sí? Y después A, en el área media. ¿Cómo se calcula el área media? Si tengo el radio, pi por radio cuadrado. Entonces, reemplazo todo esto y vamos a ver cuánto vale. Punta del tubo, entonces es 1 sobre 2 pi r cuadrado por g por t del tubo sobre nuevamente 2 por pi por r cuadrado por e, es el área de nuevo, por arriba de esta integral, la integral que nos queda 2 pi por r. Bien, entonces 1 r se me va, 2 pi se me va, ¿cuánto me queda? El pito del tubo, que es la cuarta ecuación que voy a utilizar para resolver todo esto, es el torque del tubo dividido 2 pi r cubo e por g. Bien, entonces reemplazo 3 y 4 en 2. Perdón, y 4 en 2. Ahí nos va a redondear. 3 y 4 en 2. Entonces me queda que el t del tubo dividido 2 pi r cubo por g por e es igual a 3t aleta dividido s por e cubo por g. Entonces, chau g, chau un e, me queda el cuadrado, y esta era s, no se me va más nada, entonces me queda que t del tubo son 2 pi r cubo es igual a 3t aleta sobre s cuadrado. Con lo cual puedo despejar t de tubo en función de t de aleta o t de aleta en función de t del tubo. Vamos a despejar cada de los dos, pero los usamos. T de tubo es 6 pi r cubo sobre s cuadrado por t de aleta. Esta es la ecuación que vamos a llamar 5 para que no lo necesitemos. Y la ecuación 6 va a ser al revés. T de aleta es la inversa. S cuadrado sobre 6 pi r cubo por t. Bien. Y entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Podemos reemplazar 5 y 6 en 1. Para saber, reemplazo 5, 6 en 1 y voy a poder escribir t de aleta y t del tubo en función del t total. Porque ese es el que realmente conozco, el torque que le apliqué a toda la sección, no lo que suma este más lo que se lleva cada una de las aletas o lo que se lleva el círculo. Entonces, reemplazo 5 y 6 en 1. ¿Qué me queda? El torque total, por ejemplo, a la inversa es 1 más 4 es el q cuadrado dividido 6 pi r cubo por el torque del tubo. O esta sería la ecuación 7.
ecuación 8 es que también el T total, si no en función del T de la aleta, es 4 más 6pi r cubo sobre S el cuadrado. Ahí. Bien. Ahora, una vez definido esto, tengo que definir cuál es el torque máximo que va a soportar. ¿De qué va a depender el torque máximo que va a soportar? Y me dicen, como el problema no me definían un θ máximo, o sea, un giro máximo, va a gobernar sí o sí la resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a determinar cuál es el torque máximo. El torque máximo por resistencia solamente. Y recordemos, como nos daban la tensión normal admisible, para calcular la tensión de corte admisible, multiplicamos por 0,577 la sigma admisible y ahí estamos trasladando el resultado de un ensayo de tracción a un ensayo de corte, ¿sí? La afluencia en un ensayo de corte. Entonces, operado de esa manera, vamos a verificar, como tenemos dos ecuaciones y se me va a dar, voy a tener un valor de tensión en las aletas y otro valor de tensión en el tubo, tengo que ver cuál de los dos me va a limitar, ¿sí? Cuál va a ser el máximo. Entonces vamos a ver. Primero calculo en función del tubo. Si calculo en función del tubo, como vimos de acá, el tau es T del tubo dividido 2pi r cuadrado por E. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Entonces, si despejo el T y se puede llevar el tubo de esa ecuación, me queda que 2pi por r cuadrado por E por tau admisible. Bien, y reemplazo este valor en 7 en la ecuación de Yagé del torque total en función del torque torque total en función del torque del tubo. Entonces, el torque total, si limita las tensiones en el tubo, es 6pi r cubo más 4s al cuadrado por E dividido 3R por la tensión de corte admisible. Esta es la nueva ecuación. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero para la aleta. Para la aleta, la tensión admisible, la tensión que le igual a la admisible, es 3 por T aleta sobre S por el cuadrado. ¿Sí? Como habíamos visto en el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, despejo torque que se puede llevar una aleta y es S al cuadrado por todo admisible dividido. Reemplazo el valor, esta expresión mejor dicho, en 8, ¿sí? Y obtengo que el torque total, si las aletas son en donde se dan las funciones máximas, es 4 por S al cuadrado más 6 pi r cubo sobre 3 por tau admisible. Bien, entonces ahora tengo que analizar cuál de las dos ecuaciones, 9 o 10, me produce el menor torque. ¿Sí? ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que la relación E sobre R es menor a 1, ¿sí? El espesor es menor al radio. Entonces vamos a analizar si el espesor es menor al radio, tenemos que E sobre R, fíjense, la expresión es 6pi r cubo más 4s cuadrado. Esta expresión es la misma. Y el 3, la diferencia es que esta está multiplicada por E sobre R. Entonces necesariamente esta expresión da un resultado menor que este. Entonces el torque máximo termina siendo justamente 6pi r cubo más 4s cuadrado por E dividido 3R por 0,5
X7 sigma admisible si queremos respetar los datos canónicos. ¿Sí? Y ahora vamos al calcular el ángulo de giro unitario. Una vez definida el torque, que es esta expresión, sabiendo que va a seguir esta expresión, lo otro que sabemos es que el torque varía linealmente con la coordenada X, según lo que nos dice. ¿Sí? Suponiendo que la acción del fluido agitado es un momento por unidad de longitud m, tal como se indica en la figura. El chiquero, el torque total, es m por L, básicamente. ¿Sí? El torque, paso a paso, es m por la coordenada X. Entonces, si quiero el giro total, voy a tener que integrar, o sea, cuando reemplace m por x en esta expresión, me va a forzar a tener que integrar entre 0 y L el θ por el diferencial de x. Con lo cual, partiendo la ecuación, ¿sí? No, perdón, este es el Tmax. ¿Cuál vamos a usar? Bien, vamos a usar la ecuación del T aleta, ¿sí? Porque la θ por se tienen las dos iguales. Entonces, usando la de θ aleta es la integral entre 0 y L de 3T aleta sobre S que cubo por G de X. Pero tenemos que expresar T aleta en función, entonces, del torque máximo. T aleta en función del torque máximo es multiplicar la T máxima. No, perdón, acá. Tenemos el torque total, tenemos que despejar el T de aleta. ¿Sí? O sea, reemplazo 8. ¿Sí? 8 es la expresión del torque total en función del torque de la aleta. Paso este término para el otro lado y pongo en función del torque máximo, que luego, y a su vez, lo reemplazo por esta expresión. ¿Sí? O sea, reemplazo 8 y 9. ¿Okay? Haciendo el álgebra correspondiente, que es 3 por s cuadrado dividido s cubo por g, 4s cuadrado más 6pi r por el torque total, que es m por x. ¿Sí? El s se me va, me queda un e y el g me queda. Entonces, pi es la integral entre c y l de 3 g por e, 4s cuadrado más 6pi r cubo por m por x, con lo cual el giro total va a terminar siendo 3m cuadrado sobre 2g por e, 4s cuadrado más 6pi r.